Emprender con amigos puede ser un desastre o puede ser muy bueno, ¿no? ¿Cuál ha sido tu experiencia o cómo han podido ustedes manejarse los tres socios? El concepto de unir a la gente era un llamado importante, es algo que yo quiero lograr más allá dentro de mi compañía. Yo no estoy tratando de reinventar la rueda con un producto nuevo. No, que buscaron un nicho, Buscamos recurrentemente nichos y en base a eso desarrollamos productos como compañía. ¿Tú me puedes definir la palabra suerte? Y en total, en ventas, teníamos menos de $320. Entonces, no era el momento para renunciar. Bienvenidos a un nuevo episodio de Atar 360 y hoy tenemos a Rómulo Lander, yo soy Ariel Acosta Rubio y vamos a empezar el podcast de hoy. Rómulo, ¿por qué tú haces lo que haces? Bueno, primero que todo, gracias por invitarme el día de hoy. Un placer estar aquí. Gracias a ti, gracias a Churromanía. Es una buena pregunta. Creo que podemos comenzar hace casi 3 años atrás. Yo siempre tuve una naturaleza muy emprendedora. Tuve una pasión y un llamado a tener un proyecto propio. Y en high school creé una relación muy cercana a mis 2 mejores amigos. Ellos ambos, de hecho, son venezolanos. Entonces, también habían migrado a Estados Unidos a una temprana edad. Teníamos eso en común y una misión muy similar. Y al graduarnos de la universidad, cada quien se fue por su lado. Uno estudió en Madrid, el otro estudió en Boston, yo estudié en Miami. Pero el destino nos unió de vuelta, otra vez en Miami. Y a pesar de que cada quien estuvo por su lado por un tiempo, se presentó la oportunidad de comenzar algo juntos. En su momento, el concepto era vender productos consumibles online. Uno de nuestros amigos tenía bastante experiencia en ese sector y aportó ese conocimiento al equipo. Y con el tiempo hemos venido evolucionando bastante a atar la ambición con el propósito y también creciendo como personas, que nos ha ayudado a identificar cuál es nuestro llamado y qué queremos lograr más allá de montar una compañía y llamarla tuya. Entonces nos dimos cuenta que por mi lado el concepto de unir a la gente era un llamado importante, es algo que yo quiero lograr más allá dentro de mi compañía, pero en mi vida, en el día a día, eso nace a una temprana edad en ¿Cómo es eso de unir a la gente? Explícame un poco más. O sea, yo desde pequeño fui bastante solitario. Okay. No tenía muchos amigos, no jugaba fútbol. Entonces, en Venezuela, si no juegas fútbol, de cierta manera estás exiliado porque todos los hombres juegan fútbol y todo el grupo de la gente cool le gusta jugar fútbol y yo era la excepción. Entonces, siempre me encontraba solo o en la cantina yendo a comprarme un Savoy para poder hablar con alguien, o en la biblioteca tratando de conseguir a quien sea que estuviera ahí para poder compartir también. Entonces, desde chiquito fui atando el concepto de la conexión humana con un snack, porque es la manera que yo lograba conseguirlo, porque todo el resto de mi grado estaba jugando fútbol cuando a mí no me gustaba fútbol. Entonces, cuando llega el momento de armar una compañía, inicialmente lo que buscábamos era ventas, y nos fue bien. Pero quiero regresar un poco más a la parte solitaria de tu niñez. ¿Estabas solitario por qué? Porque la gran parte de la gente de mi edad estaba jugando fútbol en el recreo. Y también las relaciones se fortalecían en la cancha de su lado. Y yo estaba un poco más por mi lado, ¿sabes? Reservado. Y como yo buscaba estar con alguien, mis amigos los cantineros, y estaba comprando chocolates todos los días en el recreo. Y era como mi manera de lograr, ¿sabes? Tener una conexión a alguien o a algo. Claro. Y tú unes eso a Ra Dubai como la conexión entre crear esa amistad o crear esa conexión con la gente a través del chocolate. Totalmente. Y eso nace porque, como te decía, o sea, creamos la compañía, empezamos a buscar ventas y empezamos a vender este y otros productos que también teníamos. Pero entrar en el mercado de e-commerce, redes sociales, que es ahorita, evidentemente, los medios de comunicación, es muy competido. ¿Cómo ustedes entran con ese riesgo competitivo? Bueno, mis socios y yo creamos un formato que nos ayudaba a identificar productos con mucha demanda y poca competencia. Todo estaba cuantificado. Ajá. Entonces yo no estoy tratando de reinventar la rueda con un producto nuevo. Sino que buscaron un nicho, Buscamos recurrentemente nichos y en base a eso desarrollamos productos como compañía. O sea, yo no es que pienso, mira, ¿qué pasa si yo el día de mañana creo un agua con sabor a churro? Tal vez es interesante y tendrá un mercado.
Sí. Pero bueno, cuando hablábamos tú y yo, necesitas un pulmón de mercadeo para poder impulsar un producto nuevo. Claro. Pero si ya tú te atas a una demanda existente y simplemente mejoras lo que ya existe en el mercado, creo que tienes una posibilidad mayor a ser exitoso, que es lo que buscamos nosotros. Sí, yo sí he visto en la página de ustedes, la sección de compra, y yo sí he visto que tienen seguidores, personas que montan videos, que va creando esa conexión. Es como un club, es como ser miembro de un club, ¿correcto? De cierta manera, exacto. Y de los productos que tienen actualmente, ustedes, creo que son 4 que tienen en el anaquel, ¿no? ¿O tienen más de 4? Tenemos principalmente nuestra versión del concepto que se conoce como Dubai Chocolate, que es básicamente un chocolate relleno de crema de pistacho con cataifi. Ajá. Cataifi es, en Venezuela creo que le decían pelo de ángel. Es un ingrediente como una harina que freímos nosotros y al mezclarlo con la crema de pistacho rellenamos una barra con eso. Lo tenemos en sabor de leche, en chocolate oscuro también. Vendemos las bolsas de cataifi en sí. Uh-huh. También vendemos un spread, que es básicamente el relleno del chocolate, que se ha hecho muy popular en un envase pequeño. Y tenemos un pipeline de 10 o más productos en los que estamos trabajando en base a las métricas que te comenté y tratando de crecer el portafolio un día a la vez. Bueno, hablamos nuevamente de que muchas marcas buscan vender sus productos, pero ustedes están hablando mucho y le dan mucho énfasis a crear una experiencia y unir a las personas, ¿no? Sí. ¿Qué significa realmente eso para Ra? Unir a las personas o la Sí. misión. Bueno, es básicamente nuestra manera de identificar un propósito personal mío y de mis socios, en el cual podamos exprimir lo que de verdad nos hace levantarnos cada día. No solamente, como te decía, tener una compañía, sino algo que vaya más allá. Y para nosotros fue darnos cuenta que lo que buscamos hacer es crear unión y unir a la gente. Y eso lo logramos hacer con nuestros productos en el día a día, bien sea una madre que le compra una barra de regalo a su hijo, o una novia que se lo lleva a su novio después de un largo día de trabajo, un jefe que está feliz de cómo le está yendo a su empleado y le compra una barra de regalo un martes a las 3 de la tarde, y crear esos momentos para cada quien con nuestros productos. Ahora, para comprar online, ¿cómo le llegan ustedes a los clientes? O sea, ¿cómo es la experiencia a través de TikTok, a través de Instagram? Bueno, hoy en día vendemos nuestros productos en Amazon. También estamos en varias páginas. Amazon, Walmart.com, TikTok Shop. Tenemos nuestra propia página también. En Fair, para gente que quisiera probar el producto al mayor tal vez, sin tener que comprometerse una cantidad muy grande. Gente que puede que tenga tiendas o compañías de distribución, nos pueden llegar por Fair. Y Air Goods es otra plataforma, hay muchísimas. Si nos buscan Ra Chocolates online, deberían salir varias páginas. ¿Y dónde fabrican el chocolate? Todo lo hacemos, por lo menos estas barras que están viendo aquí, a mano, en lotes pequeños de no más de 4.000 barras a la vez. Eso nos ayuda también a controlar la calidad y garantizar que cada barra salga como tiene que salir en Florida. Entonces toda nuestra fabricación es en Florida, a mano, en lotes pequeños. Usamos cacao venezolano en nuestros productos, que sin duda nos enorgullece como venezolanos, y pistachos americanos para el relleno del chocolate y el cataifi del Medio Oriente. Ahora, hoy día, o sea, si yo quiero lanzar un producto online, ¿es fácil hacerlo? ¿Para qué es complicado? Yo diría que siempre hay oportunidad, siempre y cuando alguien esté determinado a ser estratégico sobre cómo hacerlo. Siempre van a haber oportunidades, y en un mundo como el que estamos hoy en día, que tiene TikTok, yo creo que TikTok es algo que está cambiando el mundo y la experiencia de compra online radicalmente. TikTok hoy en día es como Amazon en el 2001. O sea, la experiencia del usuario ya pasa a ser de ver 6 imágenes y un párrafo que describen qué puede ser un chocolate, a casi que oler el producto. O sea, en 3 años, en 5 años ya eso va a llegar. Vas a poder oler el producto desde tu cama o tu oficina o donde sea que estés.
Entonces, ya con Está TikTok... bueno para que huelan a churro. Por supuesto. Y ya con los churros, por ejemplo, o sea, yo estoy en mi casa y yo tengo partido del Inter Miami que me emociona muchísimo. Yo voy para allá y yo en TikTok veo un video tuyo probando un churro y yo puedo ver que es crujiente, puedo sentir la textura, puedo literalmente oír cómo suena el churro cuando lo rompes, puedo ver cuál es la textura de la salsa de dulce de leche o de pistacho que le están poniendo, y es mucho más fácil adquirir usuarios con ese tipo de contenido que con 6 fotos. Entonces creo que es un muy buen momento para entrar en el mercado de e-commerce, más que todo vía TikTok Shop, pero ese no es nuestro único mercado. ¿Cuál es el otro Nosotros mercado? vendemos también mucho en retail. Ok. ¿Cómo funciona el retail y en cuáles están? Retail es interesante para dueños de marca que venden productos online porque es otro concepto completamente nuevo. El concepto de retail se basa en vender tus productos en tiendas físicas, que hablando de la experiencia del usuario o del consumidor también es muy distinta a la que puede ser comprarlo online. Hay productos que yo tal vez compre online que no compraría en persona en una tienda, de la misma manera que hay productos que yo tal vez compraría en una tienda que no quisiera comprar online. Entonces, para nosotros la meta sin duda ha sido crear una manera de que le llame la atención al cliente en ambos canales de venta. Y con retail, bueno, hemos hecho un trabajo bastante lindo apoyándonos en aliados de distribución por ya casi todo Estados Unidos y en gran parte de Latinoamérica. Se exporta al Caribe, se exporta a Panamá y en Estados Unidos ya estamos en, creo que casi 1.500 tiendas. Qué Solo bueno. en Estados Y tienen Unidos, diferentes compañías que trabajan en sus canales, ¿no? Claro, hay distribuidores que se ocupan de ciertas regiones, siempre respetando sus regiones, pero cuando uno hay que buscar gente en todos lados que pueda ayudar a impulsar el producto. Sí. Y no cualquiera, eso es otra parte muy importante. Tiene que ser la persona indicada. De la misma manera que para ti Churromanía es tu bebé, bueno, este es el nuestro y tú no quieres entregarle tu bebé a alguien que no lo va a tratar con cuidado, literalmente hablando. Entonces, hay un due diligence muy grande en conocer a las compañías de distribución, crear una relación personal y ver de qué se tratan ellos. Hemos tenido experiencias maravillosas. Hoy en día, nuestros distribuidores más grandes son amigos cercanos, pero también hemos tenido experiencias bastante desagradables con gente que no tomó la oportunidad en serio, por llamarlo así. Ese es el mundo de los negocios. Totalmente, por supuesto. Tú sabes que nosotros traemos los churros perfectos congelados nuestros que vendemos en el retail. Es congelado, que es un área un poco más complicada, pero... Y también vivimos la experiencia online y la gente también que compra a través de las páginas de los automercados y lo pide a su casa a través de Instacart o cualquier cosa de esa, ¿no? La verdad que es un mercado fascinante y... Totalmente. Y es muy inteligente lo que ustedes han hecho, que no solamente ir a la venta online, sino también ir al retail, ¿no? O sea, son diferentes líneas, pero son buenos para el crecimiento. Pero me gustaría preguntarte algo interesante, Rómulo, sobre cuál ha sido el momento más difícil desde que ustedes comenzaron en el 2024 y cómo superaron ese problema. Es una buena pregunta. Creo que pudiera pasar 6 horas echándote cuentos. Demasiadas cosas han pasado que jamás en mi vida imaginé que eran posibles que se convirtieran en un problema. Pero yo diría que, mira, un problema grande, a pesar de que fue un problema lindo, puede haber sido cuando uno inicialmente comienza una marca de productos consumibles y esa marca tiene que fabricar, o sea, esos productos tienen que fabricarse. No es un servicio que tú estás vendiendo, es un producto físico que alguien tiene que hacer en una fábrica. Y siempre hay que conseguir un balance cuando uno lanza este tipo de productos y tratar de medir la demanda inicial. En base a la demanda inicial, tú escogerás un fabricante con quien tú y ese respectivo fabricante se sienta cómodo y bueno, llegarán a una orden mínima, por llamarlo así. De esa manera tú mides el potencial o la capacidad de producción del fabricante. Pero cuando, gracias a Dios, después de un tiempo logras crecer bastante y ya tienes una bicicleta que está andando, llegas a un punto donde tienes que transicionar de fabricante porque el actual no tiene la capacidad de llegar a tu nivel de producción.
Y a pesar de que nosotros inicialmente comenzamos con una fábrica que era de la familia, uno de los socios extendía, eso tenía beneficios porque podíamos desarrollar productos más rápido, podíamos hacer cambios más rápido, pero bueno, llegó el momento para nosotros que sí fue un momento difícil de hacer el salto y también de lograr mantener el mismo control de calidad, porque una marca, como tú bien sabes, tiene un estándar y la gente conoce una marca por el estándar de la primera impresión que les dio ese producto. Si ellos compran esta envoltura y sabe completamente distinto a lo que se comieron hace 2 días, yo personalmente no le volviera a dar la oportunidad a la marca. Claro. ¿No? Entonces fue un trabajo difícil, tocó meterse en la fábrica, remangarse las mangas y bueno, hacer lo que teníamos que hacer para asegurar que la calidad se mantuviera y que la transición no afectara a ninguno de los canales de venta. Mira, emprender con amigos puede ser un desastre o puede ser muy bueno, ¿no? ¿Cuál ha sido tu experiencia o cómo han podido ustedes manejarse los 3 socios? Bueno, sin duda, emprender con amigos tiene bastantes dificultades, especialmente porque tu relación con ellos no se acaba a las 9, 10 de la noche cuando salgas de la oficina. Posiblemente hay una cena y tú sepas exactamente qué está haciendo quién y, bueno, están en la vida del otro 24 horas al día. 7 días a la semana, porque el fin de semana también vas a querer estar con ellos. Mira, para nosotros ha sido una experiencia de mucho crecimiento personal, mucho crecimiento como amigos. Hoy en día nos enfocamos 2 principalmente en la marca y uno de ellos está tomando un paso hacia atrás. Él está enfocado en su marca, que fue con quien inicialmente comenzamos todo esto. Él nos dio toda la experiencia de cómo empezar a vender online. Y bueno, yo creo que no es fácil, hay momentos difíciles, la comunicación lo es todo, ser transparente, ser honesto, pero si logras mantener la calma aún en los momentos donde puede que uno de los 3 estemos volátiles o agitados o frustrados, se puede siempre echar hacia adelante ambos, la relación profesional y la compañía y también tu relación como amigo. Diría yo que y bueno, perdón, una cosa más también. Sí. Si tienes la suerte, que es suerte, de que se complementen, eso también es un valor agregado gigante. O sea, ya vemos un ejemplo. Una persona que se llama Pepito y una persona que se llama Andrés. Si Pepito es una persona muy agitada y Andrés es una persona muy calmada, tienen la suerte de que ambos se van a balancear. Y eso es una suerte que hemos tenido nosotros también. ¿Tú me puedes definir la palabra suerte? La suerte es un factor súper importante. Súper importante en cualquier negocio, diría yo. Y la definiría como being at the right place at the right time. Okay. Eso puede ser, lo puedes aplicar a muchos contextos, pero tener suerte, o sea, es un factor que no falta, en nuestro caso por lo menos. Haber identificado la oportunidad correcta en el momento que nos dio tiempo para desarrollar el producto, lanzarlo al mercado, no llegar muy tarde, tampoco ser el primero. Al ser el primero hubiésemos tenido que hacer un trabajo mayor en dar a conocer qué era nuestro producto y creo que así lo definiría yo. ¿Cómo lo definirías tú? Me llama la atención. Bueno, para mí la suerte es cuando la oportunidad y el conocimiento se juntan. Y ese es el momento que llega la suerte. Me gusta. Sí, porque, bueno, puede llegarte el momento, pero si no tienes el conocimiento y no sabes qué hacer en ese momento. Claro. Y son cosas que pueden pasar en segundos. Por ejemplo, el otro día estábamos nosotros en la inauguración del estadio de Inter de Miami y había un momento muy importante. En eso llega Jorge Mas y yo me le acerco a Jorge Mas y lo saludo. Y él inmediatamente me contestó, encantado de volverte a ver. Pero yo pude no haber hecho nada. Yo pude haberme quedado estático y no haberlo saludado. Claro. Entonces, el haberlo saludado, nosotros que tenemos una tienda en el estadio de Inter de Miami, pues evidentemente es una conexión muy importante, ¿no? Entonces, son momentos que ocurren, pueden ser segundos de suerte o puede ser minutos, horas de suerte, Claro. o tiempos de suerte. Pero la oportunidad se une, la oportunidad con el conocimiento y ahí se dispara precisamente la suerte. O sea, la suerte prácticamente se crea, la creas tú mismo al terminar. Todo eres tú el creador de esa suerte, ¿no? Estoy de acuerdo contigo. Sí.
Me gusta más tu definición que la mía. Y te la voy a robar. No, la sí, tuya no hay también. problema con eso. Está robada esa definición. Pero eso es básicamente lo que te decía. O sea, por lo menos en nuestra situación, sin el conocimiento no se hubiese identificado el producto. Sin el producto no entrabas al mercado. Y bueno, obviamente tenías que juntar eso con No, tenías el amigo, momento correcto. Tenías el amigo que sabía de la parte de Él nos ayudó, exacto, a aprender cómo vender online y, bueno, cómo identificar estas oportunidades. Entonces, ese conocimiento con la oportunidad que nos dio, que era el momento correcto, nos permitió despegar. Sí, pero más que el momento correcto, ustedes lo hicieron porque ustedes querían emprender ese negocio, ¿cierto? Sí, es un buen punto. Mira, yo, como te había comentado al comienzo, yo siempre tuve una naturaleza emprendedora. Desde una temprana edad, o sea, siempre tenía proyectos. Vendía productos artesanales que mi papá traía de Venezuela en el colegio. Vendía barajitas cuando venía el momento del mundial, que me tiene bastante emocionado, que este año vuelvo a llenar mi álbum. Luego yo soy piloto y en la Universidad de Miami, donde estudié, en Spring Break, un momento muy, muy popular, era cuando todos los estudiantes de UM se iban a Bimini una semana. Sí. Entonces, como yo pasaba mucho tiempo en el aeropuerto, logré conectar a la gente con las compañías adecuadas de charter y bueno, empecé a empaparme también en cómo se maneja una operación. Eso fue más que todo conocimiento, no... ¿Cómo es la operación de charter? Sí, exacto. Habían compañías que son licenciadas, tienen una licencia de charter y ellos venden vuelos de Miami a Bimini. Entonces, como te dije, desde muy joven tuve por lo menos la oportunidad de aprender cómo se montaban estas estructuras y qué hacía la gente para agregar valor, qué generaba ganancia y cómo. Y muchos sectores. También desde una muy temprana edad mi papá me impulsó a entender que el éxito venía de las experiencias prácticas, más allá de lo académico, aparte de lo académico. O sea, tú tienes que ser exitoso en la academia, pero también tienes que tener un éxito práctico en el día a día, en la calle de verdad, no solamente en una clase. Entonces, yo desde que tenía 15 años empecé a hacer pasantías que me ayudaron también a identificar qué me gustaba y qué no me gustaba. A los 15 trabajé en un banco de microfinanzas en Panamá. Luego trabajé en una agencia de bienes raíces en Córcega, en Francia. Después hice una pasantía en una planta de fabricación de servilletas y de vasos plásticos aquí en Hialeah. Flamingo Paper, no sé si lo Flamingo, conoces. sí, Yo trabajé en Flamingo, claro. hice una pasantía y me fue muy bien. Y bueno, después ya llegaron como los momentos más serios, eso creo que fue más que todo en high school. En la universidad, yo siempre supe que las finanzas me llamaban la atención, pero también seguí ese camino porque es lo que todo el mundo hacía. Y como que dije, bueno, no tengo otro plan, voy a aplicar un banco porque creo que es lo que me llevará a entender los números. Entonces, sabiendo que en mi último año quería trabajar en finanzas, guardé el verano antes de mi último año para trabajar en un sector que me llamara un poco más la atención, algo distinto. Entonces, como te había comentado, soy piloto, la aviación es una de mis pasiones y decidí que iba a trabajar en Textron Aviation, no decidí, apliqué a un trabajo en Textron Aviation y tuve el privilegio de que me aceptaran para hacer una pasantía ahí. Fue un momento maravilloso, trabajé en la crema de la aviación en Wichita, en Kansas, 3 meses. ¿En Wichita? Sí, sí, bueno. me mudé a Wichita, Kansas, 3 meses. Eso fue en la Cessna. Fue, bueno, Textron Aviation es dueño de Cessna, Exacto. de Beechcraft y de Hawker. Wow. Entonces estuve cubriendo ventas, que fue una muy buena experiencia para mí. Porque obviamente son very high ticket sales, estás vendiendo aviones de 5, 10, 15, 20 millones de dólares. Y yo cubrí ese sector, bueno, esos 3 meses que estuve ahí. Al llegar a Wichita busqué un churromanía y no lo conseguí. No. Me afectó, pasé 3 meses sin comer churros. No hemos llegado ahí. Hay que llegar hacia allá, pero nada, luego, para echarte el cuento largo corto, termino mi pasantía, me va muy, muy bien, me doy cuenta que tal vez no es el camino al que yo quería dedicarme. Y bueno, llega mi tercer verano, también pasé mucho tiempo preparándome, apliqué las pasantías y logro trabajar en Goldman Sachs como un analista.
ahí hice mi pasantía y luego obviamente luego tuve suerte que me dieran la oferta de trabajo para volver full time, pero esta oportunidad nace 3 semanas antes de comenzar full time. Entonces yo empiezo a trabajar esta compañía en paralelo con mi trabajo en Goldman, que era bastante fuerte, demandaba mucho tiempo y energía, y yo siempre dije que si iba a estar ahí, a pesar de que estaba desarrollando esto, lo iba a hacer bien, no lo iba a decir a Mientras medias. tanto, iba simultáneamente haciendo Raw. Bueno, Raw nace de Bee Stinger. Ah, ok. Bee Stinger transicionó a ser Raw hoy en día principalmente, pero yo me enfoco en crear la compañía y desarrollar nuestro primer producto mientras estoy en Goldman. Y ya luego de cumplir un año en Goldman, habíamos cerrado el primer año y en total en ventas teníamos menos de $320. Entonces, no era el momento para renunciar. Estaba muy difícil. Yo dije, tengo $320 en 365 días. Es menos de $1 al día en ventas. Claro. Pero nos sentamos todos y dijimos, mira, hay 2 caminos. O se entierra la compañía. Y bueno, hasta que llegamos, fue un bonito proyecto. O renunciamos y nos dedicamos a esto full time. Y gracias a Dios me fui por el segundo camino. Fue la mejor decisión de mi vida. Y a las 2 semanas ya vendimos más de lo que vendimos en el primer año. Claro. Y fue creciendo. ¿Y te costó mucho tomar esa decisión? Fue muy fácil, la verdad. Fue difícil. O sea, es una buena pregunta. Mira, fue una pregunta que lógicamente era fácil responder. ¿Cuándo más en mi vida voy a tener la oportunidad de tomar estos riesgos? No tengo una familia, no tengo nadie que depende de mí. Tenía suerte que mis papás vivían en la misma ciudad que yo, entonces podía vivir en casa de mis papás y ahorrarme todo tipo de costos, desde comida, vivienda, etcétera, todo. Y bueno, eso fue lo que me hizo darme cuenta que evidentemente este era el momento y esta era la oportunidad, y creía en mi equipo y creía que lo íbamos a lograr. Pero bueno, sí fue difícil. Yo creo que renunciar a un trabajo es como terminar con una novia. Y sí, es un trabajo lindo y tienes un buen equipo, es difícil. Es como terminar con una novia por distancia, entonces, porque pasas a tener que decirle adiós a algo que no es que no te gusta, simplemente tienes una oportunidad mejor afuera, y eso fue lo que tuve que hacer. Pero mi experiencia en Goldman fue súper positiva, me enseñó muchísimo sobre miles de cosas: responsabilidad, comunicación, estrategia, y así nació. Claro, eso te ha servido para tu negocio. Totalmente. O sea, yo, a pesar de que siempre tuve una naturaleza emprendedora, el año que estuve empleado fue muy positivo. ¿Y qué recomendación le podrías dar tú a un joven, así como tú, para emprender sus negocios? ¿En qué sentido? ¿Un open-ended? Bueno, cuando empezar desde cero, ¿qué le dirías a uno que vaya a empezar? Mira, desde que cero? consigan algo que les mueva el piso, que no sea solamente una oportunidad de hacer dinero. Por lo menos a mí personalmente, yo me he dado cuenta que esto es algo que yo solo digo luego de haber llegado a una posición donde sé que cuento con plata para alimentos y vivienda. Pero aquí tal vez voy a hablar un pelo de Spanglish, pero una vez ya llegas al punto que logras cubrir tus necesidades principales, Ajá. yo creo que el dinero it's a means to an end. O sea, if you're chasing cash, no creo que llegues muy lejos. Pero si tienes un propósito verdadero que sí te mueve el piso y que sí te hace tener un norte en lo que tú quieras construir, vas a tener una oportunidad de crecimiento exponencial. Entonces, identificar algo que te llame la atención, de lo cual seas apasionado, que puedas atar a algo que tenga que ver contigo personalmente. Y bueno, obviamente ser estratégico, identificar una oportunidad. Si es un producto que tenga demanda; si no es un producto que tenga demanda existente, un producto en el que creas y bueno, estés dispuesto a invertir una gran parte de capital en el mercadeo para dar a conocer ese producto. Si es un servicio, bueno, lo mismo. ¿Tú crees que ser un emprendedor es solitario? De cierta manera sí lo creo. Tengo suerte de estar acompañado por un equipo maravilloso que hemos construido, pero hay momentos en los cuales, por una razón u otra, terminas un poco exiliado de lo que podía llegar a ser un grupo social, por ejemplo, porque ya tú vas a estar, pasas a estar enfocado en tu proyecto.
versus lo que solía hacer antes de tener ese proyecto, más tiempo libre que compartías con otras personas. Pero siempre y cuando, como vuelvo al tema del propósito mucho, siempre y cuando tengas el propósito, creo que es la mejor compañía que hay. Claro, pero el emprendedor tiene bajo sus hombros toda la responsabilidad del negocio. O sea, Correcto. si todo va bien, bueno, el equipo, todo el mundo está bien. Claro. Cuando las cosas van mal, el fundador y el emprendedor tienen toda la responsabilidad bajo sus hombros. Claro. Y es en esos momentos precisamente donde te encuentras solo. Te encuentras que dices, wow, soy yo el responsable de todo esto, de mí depende el futuro de mi negocio y de este emprendimiento que tenga éxito o no. Claro. ¿Has pasado por ahí? Sí, vale. Yo diría que diariamente paso por ahí, por lo menos en mis pensamientos o en mis sueños. Hay muchos momentos de duda, hay momentos de incertidumbre y hay que aprender a surfear la ola de la incertidumbre, a estar cómodo con la incomodidad, saber cuándo en esos momentos de soledad, noches en la oficina solo, lidiando con problemas a los cuales no ves la solución o tal vez perdiste tu norte, bueno, recordarte el por qué estás haciendo esto y qué quieres lograr en un mes, en un año, en 5 años, en 20 años, en 50 años. Y aferrarte a que, bueno, todo el mundo es capaz y todo el mundo lo puede lograr y que tú también, siempre y cuando le dediques la energía y el tiempo necesario. Cosa que para mí no fue natural al comienzo. O sea, yo al comienzo tenía dudas, tenía muchas inseguridades, que aún las tengo, pero con el tiempo, mientras vas resolviendo estos periodos de incertidumbre, vas creyendo más en ti mismo. Que quiero decirles a ustedes que nos están viendo en nuestro programa, en nuestro podcast de Atar 360. Me dice Daniela, que es mi asistente aquí en la parte de producción, de que hay muchas personas que nos ven pero no nos siguen. Ustedes tienen que seguirnos. Si nos siguen, podemos seguir haciendo este programa y llevarles a ustedes todos estos grandes contenidos. Así que dale al botón de clic y sigue a Atar 360 para que tengamos mejores contenidos cada día. Gracias. También quiero decirles que este programa de Atar 360 es gracias a Churromanía, que es nuestro sponsor. Churromanía, como ustedes bien saben, es una franquicia internacional de churros que tenemos presencia en más de 10 países, con más de 200 tiendas. Aquellos que quieran invertir en Churromanía, bienvenidos están. Aquellos que quieran visitarnos en nuestras tiendas, los esperamos. Pero si quieres ser un emprendedor, tener tu propio imperio, puedes hacer eso con el negocio de Churromanía como franquicia. ¿Cómo te imaginas, Rómulo, a Ra en los próximos 5 años? Es una buena pregunta. Mira, yo hoy en día he tomado un paso atrás desde el año pasado. Mi socio hoy en día lidera la compañía. Yo estoy haciendo una maestría en este momento, pero sin duda siempre hago preguntas para saber cómo está la compañía en el día a día. Y yo creo que la visión de nosotros como socios es llegar a crear una marca que esté recurrentemente innovando y creando nuevos sabores adaptados al paladar global. No solamente lo que hoy en día puede ser el Dubai Chocolate, sino ir mucho más allá. Juntar sabores latinos con sabores del Medio Oriente, con sabores asiáticos, con sabores europeos, e ir creando poco a poco una marca de snacks que dé a conocer esto y que va de mano en mano con nuestra razón de ser, que es crear momentos de unión en el día a día para todo el mundo. Tú dentro de 10 años, ya pasamos los 5, pero dentro de 10 años, ¿cómo tú quieres que los clientes vean a Ra? ¿Cómo esa conexión? ¿Qué van a sentir ellos? ¿Cómo la van a recordar? A mí me encantaría que fuera tal cual como lo describí al comienzo, que Ra les recuerda un momento de felicidad que les brindó una visita después de 3 años de no haber visto a su familia en otro país y que este sea el regalo que le llevan a sus familiares. Un regalo de felicitaciones por un logro grande que pueden haber hecho, que es un detalle, pero que tiene mucho peso. Es como ir a la nostalgia del cliente. Sí, ir creando poco a poco ese tipo de... Esa nostalgia como tú cuando te comías el chocolate allá en el colegio. Chocolate saboyera. Por dar un ejemplo, sí. Y comías ese producto, ¿no? Entonces, siempre ese recordatorio, igual que comerse un buen churro. ¿No? Exactamente. No me has dicho qué significa Ra. Quisiera saber qué significa Ra. Ra es el nombre
del dios del sol egipcio. El por qué escogimos ese nombre también sería una buena pregunta. Nosotros escogimos ese nombre porque cuando identificamos la demanda de este tipo de producto, queríamos crear un nombre, bueno, fácil de pronunciar, era sin duda un factor importante. Nos ingeniamos frases de 4 palabras y no podía ser el nombre de la marca. Entonces, cuando estábamos pensando en palabras cortas, fáciles de pronunciar, que resonaran con nosotros, Ra resaltó. Y bueno, el concepto del sol, habiendo crecido en Venezuela y en Miami también, que es una ciudad con muy buen clima, creo que juntaba todo eso en una sola palabra y nos identificamos mucho. La parte de mercadeo es muy interesante. A mí me encanta el mercadeo, es mi pasión. ¿Cómo ustedes, quién es el que del grupo de los tres, lo hicieron ustedes mismos o hubo intervención de personas de afuera? Somos fiel creyentes que todo lo tiene que hacer uno. Hemos tenido oportunidades que exploramos trabajar con agencias, bien sean de mercadeo, de branding. No diría que han sido malas experiencias, pero sin duda no van a hacer el trabajo que va a impulsar a tu compañía al siguiente nivel. Uno tiene que meterse hasta abajo y entender de pies a cabeza cómo funciona todo dentro de la compañía, especialmente si uno quiere ser un líder. Entonces, me preguntas del mercadeo. Mira, el mercadeo es un sector muy interesante para nosotros porque tenemos tantas ideas que no hemos logrado implementar. Tantas ideas. Y estamos creciendo el equipo. De hecho, estamos contratando ahorita 3 personas para cubrir uno el vertical de desarrollo de productos nuevos, otro una persona en un rol administrativo y otra, bueno, para ayudarnos más a crecer el equipo de TikTok. Pero todo lo hemos hecho nosotros. Ahora, ustedes, además del chocolate, cuando hablas de productos nuevos en las líneas, es siempre alrededor del Raw y el chocolate, no incursionar con otros productos. Mira, somos abiertos a lo que sea. Creo que por ahora nos ha funcionado el chocolate y queremos quedarnos con lo que nos ha funcionado y por ende buscamos oportunidades en ese vertical, pero creo que el concepto de una marca de alimentos o de postres o snacks puede ser muy, muy grande y no estamos cerrados a nada el día de mañana. Pero la misión a corto plazo es seguir innovando dentro del espacio que ya no funciona. Ahora, competir con marcas tan grandes que existen, que están en el mercado, o sea, tenemos Mars y todas esas compañías gigantescas, ¿cómo ustedes identificaron el nicho que ustedes atacan? ¿Cuál es ese nicho específico que lo hace diferenciador a ustedes a las otras compañías? Mira, yo creo que son varias cosas. La primera es calidad. No, en mi vida nunca he querido hacer algo que no lo haga bien, o lo hago bien o prefiero evitarme ese momento y ese esfuerzo. Entonces, esa es la filosofía de la compañía. Nuestros productos siempre tienen que tener la mejor calidad en el mercado y eso crea clientes que se recuerden de tu marca también, porque va a ser un sabor distinto a las demás. Luego, en materia de qué estamos nosotros trabajando, Ra es una marca premium, como se ve un poco en el empaque, y es una marca premium que ha crecido mucho en el canal de conveniencia. No hay muchas marcas premium en el canal de conveniencia, especialmente por lo menos en el sector de retail. Le da a la gente la oportunidad de tener algo de alta gama a un precio accesible y poder disfrutar ese momento en conjunto. Entonces, eso es algo que estamos tratando de crecer un poco. También brindarle a la gente que tal vez no tiene las ganas de gastarse $10 en una barra de chocolate, la capacidad de tener un producto que cueste $3. Y al ser más accesible, tienes la oportunidad de probar el chocolate sin tener que gastarte los $10 en la barra, que eran nuestros tamaños iniciales. De hecho, cuando lanzamos la marca, la barra inicial tenía 7 onzas y se vendía en $19.99, precio final al consumidor. A mí me gusta mucho que me hayas dicho que están enfocados, o sea, porque a veces si uno se desenfoca y empieza a vender otros productos, entonces pierdes el foco y tu producto inicial que te hizo ganador, empiezas a descuidarlo, ¿no? Pero tal vez, pensando en que Ra pueda tener otras unidades de chocolate que ya no sean solo Dubai, sino que sean de repente con maní, con otro tipo de ya las estamos trabajando. Ya las estamos. Sí, hay varias versiones in the works.
en este momento. Incluso el formato, que sea, ¿o siempre han pensado en ese mismo formato? No, todo hemos explorado muchísimas opciones. Un sneak peek que puedo lanzar es que estamos trabajando en una versión de caramelo salteado, pero con sal rosada de los Himalayas. Ah, eso me gusta. Entonces es un sabor que estamos explorando hacer en este Yo soy momento. chocolatero, ¿eh? Yo todas ¿Sí? las noches me como un pedacito Bueno, de buenísimo. chocolate. ¿Has probado el chocolate? Sí, claro, Sí. claro. Ok. Oye, ahorita No le podemos vamos a tener pegar un un live mordisco. reaction aquí, first time. No, pero podemos probarlo ahorita. Si me abre uno, yo me lo El como ya oscuro, yo te rápido. lo abro aquí feliz. El oscuro es un sabor que nos ha ido muy bien. Fue, bueno, obviamente, crear encima del de leche. Aquel es oscuro y este es leche. Solo pude traerte cajas de chocolate oscuro, disculpa. El verde es el de leche Ah, ok. y este es el oscuro. Este es el oscuro. Mi esposa Exacto. le gusta el oscuro. Ok, buenísimo. A mí me gusta el de leche. Y eso es cacao venezolano. Pero, esto está delicioso. La barra de chocolate Yo tengo que meter un mordisco a eso. completica, mira. Gracias, Ariel. Wow. Tráeme el feeling. Bueno, mira, estos aquí cuando las abrimos. Bueno, ven mucho aquí la frase loaded to perfection. Te voy a dar un cuento interesante, Ariel. Nosotros hicimos un enfoque muy grande en cuanto a cuando desarrollamos el chocolate de Dubái, de llenarlo hasta no poder más. No hay nada que me frustre más a mí que comprar una bolsa de chips y que tenga 75% aire y el resto las chips. Entonces, nuestra competencia, gran parte son chocolates fabricados en Turquía, Marruecos, en el Medio Oriente, que no tienen los mismos estándares de calidad ni de salud que hay aquí en Estados Unidos. Y bueno, por eso mismo, en muchas ocasiones, cuando pruebas la competencia, son barras que... Primero, el relleno de pistacho no es verdaderamente de pistacho, sino es crema de leche con saborizante y colorante. Pero aparte, no hay mucho relleno. Este no. No, nuestro relleno es todo hecho a mano con pistachos de California, aquí en Florida. Pero la competencia no. Entonces, es frustrante cuando he oído yo, también lo he probado. Lo que me acabas de decir entonces, Rómulo, eso vendría siendo el Unique Selling Proposition de ustedes. Correcto. USP. Ustedes tienen, ¿qué es lo que los hace diferenciador? Tenerlo cargado de materia prima. Lo cargamos lo más que podamos, de manera que la gente ahora tenga la oportunidad de probar el relleno del pistacho. Y es un pistacho verdadero, es una crema hecha a mano. Se tostan los pistachos antes de hacer el relleno. Y es un enfoque grande que le hemos hecho. Aparte, obviamente, de que bueno, cada barra es artesanal, son hechas a mano. Como te dije, lotes pequeños, no más de 4.000 unidades a la vez, tienden a ser menos. ¿Y cómo hacen eso a mano? Explícanos un poco. Bueno, el proceso de producción tiene bastantes líneas. Inicialmente se crea la capa del chocolate, se le aplica el molde. Tenemos moldes, obviamente, para cada tamaño. Luego, o aparte, se crea el relleno del pistacho, se mezcla con el cataifi para poder tener esta mezcla que acabas de probar tú. Se le aplica la mezcla a la primera capa del chocolate y luego se le aplica una segunda capa de chocolate que cierra la barra. Y una vez se cierre la barra, bueno, se empaca y se guarda en su caja. ¿Y cuántas personas hacen eso? Depende. Normalmente en la fábrica creo que hay entre 6 y 12 personas por shift. Es un trabajón. Sí lo es. Por eso también es un producto que, bueno, tiene su... Pero eso también es una parte del Unique Selling Proposition, porque no estás usando maquinaria industrial para hacer... Es correcto. Sí, sin duda estamos tratando de hacer un producto alta gama, de Ahora, muy si buena es- calidad. Si es de alta gama, entonces, ¿cómo es el precio? El precio no puede ser, tiene que ser un precio... Es un muy buen punto, porque al ser de alta gama hay que conseguir un balance entre poder ganar un margen como compañía, Claro. pero a la misma vez ser accesible, ¿no? Entonces, inicialmente se hace un esfuerzo de lanzar el producto al mercado con un margen que por lo menos te mantenga a pie y te logre cubrir tus costos y ya ir innovando
mientras vas conociendo el proceso de producción para reducir los costos. ¿Cómo hicieron el funding de la compañía? Todo lo fundamos nosotros tres. O sea, dinero propio de ustedes. Sí, fue dinero propio. No sé si podemos hablar, ¿quieres hablar de números? Yo puedo hablar de números sin problema. Sí, ¿tienes pensado hacer Mira, nosotros levantar dinero o algo o no? No, nosotros fondeamos la compañía con $27,000, $25,000. Sí. Y logramos cerrar el primer año con $1 millón en ventas. En venta, wow, Sí. eso es bastante número. No tenemos pensado levantar capital por ahora. No están en los planos. Ok, Para responder tu pregunta. está bien. Y bueno, si uno lo necesita, no tiene por qué hacerlo. Sí, por ahora la verdad que la filosofía siempre ha sido hacer todo internamente. Crecer Llegar a un orgánicamente. punto que los líderes, ya Pedro hoy en día no podrá, ¿sabes?, abarcar el conocimiento de cada task hecho en la compañía. Pero sí tenemos una idea de que todo tenemos que hacerlo nosotros como compañía antes de delegárselo a alguien más. Y por eso creo que si se hace responsablemente, vamos a poder cubrirlo con los números que vengan de las ventas, sin necesidad de levantar capital. Por ahora, tal vez esto cambie en un futuro. Sí. Y veremos este video tú y yo en 5 años y nos reiremos. Sí, bueno, el mundo ese del venture capital y private equity, eso es Sí. otra cosa, ¿no? Bueno, tú tienes experiencia en eso, trabajaste en Goldman Sachs, ¿sabes cómo se mueve? Pero yo creo que sí, en los inicios, hacerlo orgánicamente es lo mejor, ¿no? Claro. ¿Y cuáles son las expectativas de venta para los próximos años? Ya el primer año hicieron $1 millón. Sí, mira, es interesante. Yo no creo en forecasts, si te soy completamente sincero. Okay. No creo en pensar qué va a pasar mañana. Trato de enfocarme en el presente. Pero yo creo que una meta saludable para la compañía es duplicar las ventas cada año. Si se puede más, maravilloso, pero apuntar a eso. Ok. ¿Tú tienes algún mentor en tu vida que te haya marcado? He tenido muchos mentores durante mi vida, sin duda. Han tenido impactos muy grandes en mí. ¿Hay alguno en especial que me quiera comentar? Sí, yo diría que Eduardo Ilibarren fue una persona muy importante. A una temprana edad me dejó muy claro que no hay segunda oportunidad para una primera impresión. Y creo que eso lo aplico a todo en mi vida. Uh-huh. No sé si conoces a Eduardo. Yo creo que sí. ¿Vive en Venezuela, Eduardo? Vive en Panamá. ¿Trabaja en finanzas, cosas de esas? Sí, fue con quien hice, de hecho, la pasantía en el Banco de Microfinanzas. Ah, ok. ¿En tu familia hay algún emprendedor que...? Sin duda. Mi papá y mi mamá ambos son emprendedores. Ah, entonces de ahí viene la cosa. Sí. Ellos hoy en día tienen un centro de rehabilitación para adicciones basado aquí en Miami para cualquier persona que sufra de adicción, y su enfoque son pacientes latinos. Entonces es un centro tratado en español, y si cualquier persona sufre de un tipo de adicción, lo que sea, al juego, a los narcóticos, al alcohol, al sexo, los pueden tratar, y se llama Alternativa. Está aquí basado en Miami, sí. Ok, ¿y eso es gratis o uno tiene No, tiene un costo, sin duda. Trabajan con seguros. Hay bastantes seguros que aceptan. Claro, que apoyan eso. Exacto. Claro. Sí. Oye, interesante. Pero entonces, bueno, tienes ese aprendizaje en la familia. Totalmente. De emprendimiento. Totalmente. Sí. Y desde una temprana edad, mi papá siempre me inculcó eso. Claro. Y yo lo vi, bueno, siempre creciendo. Mi papá, él tuvo un banco que él creció durante 25 años, entonces vi mucho ese esfuerzo. Hay veces que llegaba muy tarde a la casa y no lo lograba ver porque estaba en el día a día de su emprendimiento. Pero bueno, también logré ver los beneficios del esfuerzo. Ahora, tú eres venezolano. ¿Tú has pensado regresar a Venezuela en algún momento? Es una muy buena pregunta. Yo creo que el futuro tiene incertidumbre. No sé qué llegará a pasar con nuestro país en los próximos 1, 3, 5 años, pero todo está en la mesa y hay que ver. Pero es un mercado interesante también para hacer negocios. Sí, totalmente. Latinoamérica es un mercado que, por lo menos en Panamá, nos ha demostrado que hay oportunidad. Nosotros hoy en día estamos en Panamá
En Panamá nos pueden conseguir en las licorerías de Felipe Mota, Foodie, Riva Smith, Supermercados El Rey. Hay varios que me faltan, pero sé que son parte de las cadenas en las que estamos hoy en día. Y Venezuela, al ser el país de uno, tiene un mercado interesante que yo creo que crecerá en los años por venir con todo lo que está sucediendo. Bueno, me comentaste que usamos chocolate venezolano. Cacao, correcto. Cacao venezolano. Sí. Perdón. Sí, porque el chocolate es después que está hecho, ¿no? Pero el cacao es lo que está dentro del chocolate. Exacto. ¿Por aquí lo dice en alguna parte? De hecho, no creo que lo diga explícitamente. Dice obviamente los ingredientes, pero lo usamos más que todo en las redes como un factor diferenciador. En la envoltura no lo mencionamos. Sí, sería bueno, pienso yo. Totalmente. Pero aquí está, el empaque es una belleza, muy provocativo. Ok. Muy provocativo ahí, Daniela, para que lo vea. Muy provocativo. El amor al chocolate. ¿Hay alguna, en el rubro donde ustedes están, hay algún competidor? Yo diría que sí, claro que hay competencia. Sí la hay. Hoy en día nuestro producto estrella, bueno, sin duda es el Dubai Chocolate de Ra. Pero ahí es donde ya nosotros tenemos la meta del próximo año como compañía de diversificarnos y no ser conocida como la compañía del chocolate de Dubái, sino ser ya mucho más allá una compañía que vende chocolate de muchos sabores, de excelente calidad y que pivoteó con el Dubai Chocolate. Eso fue lo que nos ayudó a nosotros a subir el primer escalón, pero aún faltan 500 escalones. En manufacturing, lo que es fabricación, ¿tienes alguna compañía que te hace la maquila o ustedes directamente intervienen en la fabricación? Bueno, nosotros hemos logrado crecer la línea de producción con la fábrica de la familia extendida de mi socio. Técnicamente hoy en día nos ocupamos de la producción nosotros, pero seguimos evaluando opciones para futuro porque mientras seguimos creciendo se requiere más espacio. Y bueno, sin duda nos gusta tener control sobre el producto de fabricación. ¿Algunas cosas que quieras tocar que no te haya preguntado yo? Bueno, si nos quieren conseguir en Miami, Ajá. estamos en gran parte de las gasolineras, desde Val Harbor hasta Kendall. Deberían poder conseguirnos en bastantes 7-Elevens, los supermercados también locales, menos Publix y Sedanos, que los estamos trabajando. Si alguien de Publix y Sedanos está viendo el video y está interesado, por favor, nos contactan. Pero sí, eso es donde nos pueden conseguir. Nosotros siempre a nuestros invitados les pedimos que nos den 3 consejos, siempre al final del programa. ¿Qué 3 consejos le puedas dar tú a los que nos ven y nos escuchan a través de Atar 360? De cualquier cosa. Bueno, de emprendimiento. Puede ser de cualquier cosa, puede ser de emprendimiento. Para mí, 3 consejos de la vida. Yo creo que estos son mis 3 muy humildes consejos como un joven de 25 años, pero busquen una pasión o un sentido de propósito. Creo que eso yo una vez lo identifiqué, me hizo una persona mucho más feliz de lo que era antes. No es un trabajo fácil, pero si lo logras hacer y lo identificas, puede tener un impacto muy positivo. Mantente saludable, come saludable, haz deporte. Creo que eso tiene un efecto muy, muy grande en la salud mental también. Y trabajar duro y el esfuerzo, creo que solamente el tercer consejo sería que el trabajo duro y el esfuerzo es la mitad del trabajo. No lo es todo. Eso es, yo creo que lo mínimo que se puede hacer. Ya luego tienes que manejar estrategias y ser inteligente sobre las decisiones que tomas, pero comenzar con el trabajo duro y luego tener un sistema de tomar decisiones sólido, que no sea porque crees que algo va a funcionar, sino probar lo que no funciona, iterar qué funciona, lo que sí funciona, crecerlo. Y bueno, escalarlo y replicarlo. ¿No te arrepientes de ser un emprendedor? No, es la mejor decisión que he tomado en mi vida, sin duda. Muchas gracias a Rómulo Lander por estar aquí con nosotros en Atar 360. Nos despedimos de él. Hasta el próximo episodio. Gracias, Ariel. Dale. Y gracias por la invitación.
Hasta la próxima. Chao.